Así que ya. La actividad de hoy tiene un formato distinto, que de hecho tengo una imagen por acá que ayuda a explicarla, así que la voy a compartir. Esta de acá. Eh, bueno, esta es como la estructura más o menos general, pero la gracia es entender que la clase se divide como en momentos en donde voy a hablar yo, voy a explicar materia, que es donde sale como el lecture, y van a haber momentos en donde ustedes como estudiantes van a tener que trabajar en una actividad y a partir de la actividad van a encontrar como cuáles son los puntos que más les costaron para resolver la actividad y en la siguiente parte donde hablo yo refuerzo esos puntos que más costaron. Entonces, en este caso el primer tema, lo primero que vamos a hablar es sistema, EDOs de orden superior, de orden alto. Entonces, en este caso tenemos dos propuestas para hablar, que son variación de parámetros y método para resolver de coeficientes indeterminados. Entonces, lo primero que te voy a hacer es mostrar el, el enunciado, o puedes ver tú el enunciado también, si es que lo quieres hacer así. Y te voy a dar un tiempo para que trabajes en la primera pregunta, en la pregunta uno. ¿Sí? Va a ser un tiempo breve, van a ser 6, 7 minutos más o menos. Entonces, no es necesario que respondas las preguntas completamente, pero lo que sí sería bueno es que vayas, te enfrentes a la pregunta, vayas avanzando, y si es que enfrentas algo que te cuesta, te das cuenta de que hay algo que te cuesta, entonces tener eso en mente y así con, porque voy a poner problemas de coeficientes indeterminados y de Browniano. Entonces, la matraca en estos problemas se alarga bastante, pero si es que te das cuenta de que sabes cómo abordar el problema, entonces puedes pasar a ver el otro tema y ahí vemos el resultado de cuál de los dos está un poco más débil y repasamos ese tema que esté más débil. Así que, bueno, como les dijo, les voy a compartir para que vean el enunciado. Así que ahí está. Esas son las primeras preguntas. Las dos primeras son de coeficientes determinados y la tercera pregunta es de variación de parámetros. Entonces, véanla, traten de resolverla, vean qué cosas les complican más, qué les complican menos y al final de este tiempo les voy a preguntar, bueno, si es que son muchos y va a ser una encuesta, pero no sé si valga la pena hacer la encuesta. Ya las tengo preparadas, pero para que me digan cuáles son los temas que quedaron más débiles. Entonces eso, les dejo que trabajen unos minutos en la pregunta uno. Pueden trabajar en las tres en paralelo, pueden ver una de coeficiente indeterminado y una de variación de parámetros, o no sé, como quieran. Así que ya, los dejo ahora sí, unos 6 minutos para que trabajen en los problemas y me callo. La P1.
Bueno, Benjamín, no sé si estás por ahí. Ya. Eh, no sé si alcanzaste a trabajar algo en alguno de los dos temas, o coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Entonces, ahora viene la parte en donde les hago una pregunta. En este caso eres solo tú. Y pasamos a ver el primer tema, que es E2 de orden superior. Ya, ok. Solo como para ver si funciona bien, déjame lanzar la encuesta y así, no sé, me dice si es que todo funciona bien. Bueno, la, la primera pregunta que está ahí es, vamos a ver E2 de orden superior. Tenemos dos métodos distintos, uno es variación de parámetros y otro es coeficientes indeterminados. Entonces ahí puedes votar cuál de las dos cosas quieres que veamos, o si puedes votar por ambas también, si es que quieres que veamos ambas. Y me pongo a explicar cada uno de los temas que quieras que explique. Ya, entonces vamos por coeficientes indeterminados. Ya, ahora voy a dejar de compartir esto y voy a compartir desde mi tablet y nos vamos a poner a trabajar ahora. Ya, tenemos el método de coeficientes indeterminados. En este caso, podríamos partir trabajando con las mismas preguntas que estaban en el enunciado. Entonces, vamos a partir con P1. Vamos a hablar de coeficientes indeterminados. Determinados. Entonces tenemos una E2 de orden superior. En este caso vamos a trabajar con la A. I2' más I' menos 2i es igual a 2x al cubo más x. Entonces, cuando ya estamos trabajando con este tipo de ecuaciones que son que no tienen términos no lineales, ¿cierto? Podemos trabajar con el método de coeficientes indeterminados, y esto se basa en que nuestra solución I se va a ver como una solución homogénea más una solución particular. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el caso homogéneo. ¿Y qué cumple el caso homogéneo? Que I' del homogéneo más I2' del homogéneo más I' del homogéneo menos dos veces la solución homogénea es igual a cero. Eso es lo que nosotros queremos que cumpla nuestra solución homogénea, ¿cierto? Que sea, que el lado derecho sea cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir en este caso? Que, bueno, trabajamos con el polinomio característico asociado a nuestra ecuación, que sería d al cuadrado más d menos 2 tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Recordar que la potencia que sale acá del d es cuántas veces derivo mi solución. ¿Sí? Entonces, para el primer término derivo dos veces la solución, para el segundo término derivo una sola vez la solución, para el tercer término no derivo la solución, entonces acá hay como un d elevado a cero. Y claro, obviamente se le ha acompañado de cada uno de los coeficientes. En este caso, los dos primeros coeficientes eran 1 y el tercer coeficiente era menos 2. Así que ahí nos queda nuestro polinomio característico, y lo que ahora tenemos que hacer es resolver esto. Que, bueno, nos queda menos 1 más menos raíz de
1 menos 8 partido en 2. Entonces lambda 1 y lambda 2 salen de acá. Lambda 1 es igual a menos 1 más raíz de y raíz de 7 partido en 2. Y lambda 2 va a ser menos 1 menos y raíz de 7 partido en 2. Sí, sí no me equivoqué en nada. Ah, no, esto te queda positivo, te queda 9 y me equivoqué en la parte. Te queda raíz de 3 y menos raíz de 3. Esto de acá me queda 1 menos 3 2 partido en 2 1. Y el de abajo me queda menos 4 partido en 2 menos 2. Ya. Por un momento pensé que iban a salir números más feos, pero. Entonces, el primer lambda es lambda igual a 1 y el segundo lambda es lambda igual a menos 2. Genial, con eso nosotros nos podemos crear nuestra. O sea, ya tenemos nuestros valores propios. Lo que ahora tenemos que encontrar es cuál es la forma de la solución, ¿cierto? Entonces, la solución homogénea es, como tenemos dos valores reales y distintos, entonces nos queda, eh, claro, A por E a la lambda 1t más B por E a la lambda 2t. Y en este caso lambda 1 es 1 y lambda 2 es menos 2, así que hay que reemplazar eso nomás. E a la 1 por t, que me queda t, más B por E a la menos 2t. Tenemos nuestra solución homogénea. Y ahora lo que viene es la segunda parte, que es donde se usan los coeficientes indeterminados, que es para encontrar la solución particular. Entonces, la solución particular, en este caso, nosotros, para usar la coeficientes indeterminados, nosotros tenemos que ver cuál es el espacio que genera nuestro lado derecho. Si nosotros nos damos cuenta, en el lado derecho tenemos un polinomio de grado 3. Entonces, nosotros vamos a escribir que nuestra solución particular es un polinomio de grado 3 genérico y acompañado de ciertas coeficientes, y después vamos a tener que imponer que el polinomio, o sea, si reemplazamos IDP como nuestra solución, nos tiene que dar el lado derecho. Eso es lo que nosotros queremos imponer. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que nuestra solución particular va a ser un polinomio de grado 3, porque nuestro lado derecho es un polinomio de grado 3, pero va a ser lo más genérico posible. Entonces va a ser, ya usé A y B, voy a usar C más DX más EX cuadrado más FX cubo. ¿Sí? Ese es un polinomio lo más genérico posible. Y lo que yo quiero hacer ahora es imponer que lo que tiene que cumplir IDP, y así vamos a encontrar cuál va a ser C, cuál va a ser D, cuál va a ser E y cuál va a ser F. ¿Sí? Para la solución particular no deberían quedar coeficientes con forma de letra. Entonces, como en nuestro lado izquierdo tenemos que derivar nuestra función dos veces, lo que vamos a hacer es derivar IDP dos veces. La solución particular la derivamos una vez y nos queda D más 2EX más 3FX cuadrado. Y ahora lo derivamos dos veces y nos queda 2E más 3 por 2, 6FX. Y ahora lo que nosotros imponemos es que IDP derivado dos veces más IDP derivado una vez menos dos veces IDP tiene que ser igual a... ¿Cuál era el lado derecho? Se me olvidó. 2x al cubo más x. 2x al cubo más x. Y ahora hay que reemplazar. Armarse de paciencia y reemplazar. Hagámoslo. Ya. 2e más 6fx más
Este es el primer término, y a la IP derivado dos veces, más IP derivado una vez, que es t más 2ex más 3fx cuadrado, menos dos veces IP, que es c más dx más ex cuadrado más fx cubo. Y lo que nosotros queremos decir es que esto tiene que ser igual a 2x cubo más x. Entonces juntamos todos los términos con x cubo y vemos que el coeficiente asociado a eso tiene que ser igual a 2, el coeficiente x asociado a x cuadrado tiene que ser 0, el coeficiente asociado a x tiene que ser 1 y el coeficiente libre tiene que ser 0, para que se cumpla que el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. Entonces, término libre. ¿Qué me queda como término libre? Del primer término me queda 2e, del segundo término me queda d, del tercer término me queda menos 2c, y esto dijimos que tenía que ser igual a 0. Entonces ahí tenemos una de las ecuaciones. X elevado a 0, X elevado a 1. Entonces los términos que están asociados a, que solo tienen una X, serían 6fx más 2ex menos 2 veces dx, y esto tiene que ser igual a x, ¿sí? Entonces, si, como esto tiene que ser válido para todo x, en particular para los x es distinto de 0, podemos dividir por x y nos queda que 6f más 2e menos 2d tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Ahora los términos con x cuadrado, ¿qué nos dice? Los términos con x cuadrado son 3fx cuadrado menos 2ex cuadrado, y esto tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque no aparece término asociado a x cuadrado en el lado derecho. Entonces, esto me dice que 3f menos 2e es igual a 0. Así que podemos despejar, por ejemplo, f en términos de e, me queda que f es 2 tercios por e. Y con x cubo, tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuáles son los términos asociados a x cubo? Bueno, acá me parece solo uno, ¿cierto? Que es el fx cubo del último término. Y esto tiene que ser igual a 2x cubo. Entonces, f tiene que ser igual a 2. Con esto, y lo que encontré arriba, yo sé que entonces e es igual a 3. ¿Sí? Despejando e en función de f, haciendo el despeje. Con esto, debería poder encontrar cuánto vale d y cuánto vale c. Entonces, acá me quedaron dos ecuaciones. Y ya tengo que e vale 3 y que f vale 2. Entonces con eso puedo despejar de acá d, que queda 6 por 2 más 2 por 3 menos 2d es igual a 1. Entonces d es igual a 12 más 6, 18. Lo paso restando, menos 17. Me queda 17 medios. D me quedó 17 medios. Y con eso puedo sacar cuánto vale C. Entonces, 2e, 2 por 3, 6. 2 por 3 más d, que es 17 medios, menos 2c es igual a 0. Esto me dice que c es igual a lo paso por el otro lado, dividido por 2. Me queda 3 más 17 cuartos. Y 3 por 4, 12 más 17. 29. Eso estuvo difícil. 29 cuartos. Ya, creo que hay medio. Entonces, volvemos a nuestra ecuación original, que era IP es igual a C más DX más
x cuadrado más fx cubo. Y ahora ya tenemos cuánto vale c, d, e y f. Y nos queda que es 29 cuartos más 17 medios x más e a la e por x cuadrado, 3x cuadrado más 2x cubo. Entonces esta es mi solución particular. Y ahora y es igual a la y homogénea más la solución particular. Y la homogénea tiene todavía ciertos valores que no despejamos. Nos queda este A de acá y este B, pero eso se despeja a partir de las condiciones iniciales. En este caso no tenemos una condición inicial explícita, así que si es que nos dan una condición inicial, nosotros podríamos despejar el A y el B, y ahí nos quedaría todo explícito. Así que eso sería la forma de coeficientes indeterminados. Entonces, ¿cuál es lo importante? Bueno, siempre tenemos esta forma para la solución homogénea más la solución particular. Para la solución homogénea hay que ver el polinomio característico, y para la solución particular hay que ver cuál es el espacio generado por mi solución, por mi lado derecho. En este caso, mi lado derecho era un polinomio de grado 3, entonces mi solución particular tiene que ser un polinomio de grado 3 lo más general posible. Y después imponemos las cosas que tiene que cumplir la solución particular para que me quede que la derivada correspondiente sea igual al lado derecho, y ahí imponemos todas las cosas y encontramos los valores asociados a las que en un principio eran variables para IP. ¿Cómo era eso de la resonancia? Estuve leyendo el apunte de dedo y me recuerdo haber visto eso, pero no me acuerdo exactamente qué era. No sé si puedes explicar un poquito más cuál es tu pregunta. Ah, creo que ya sé cuál es tu pregunta. Cuando, en este caso, ¿cierto? Nosotros estábamos viendo la solución homogénea y lo que nos dimos cuenta es que teníamos dos valores que eran distintos. Cuando tenemos dos valores propios que son distintos, entonces el espacio generado por la exponencial con un valor propio y el espacio generado con la exponencial con otro valor propio son distintos. Los términos son linealmente independientes entre sí. Entonces por eso no tengo ningún problema en decir a por e a la lambda 1t más b por e a la lambda 2t, porque lambda 1 y lambda 2 son distintos. En el caso que lambda 1 y lambda 2 son iguales, entonces no puedo tener esto explícitamente igual. No puedo tener explícitamente igual porque lambda 1 y lambda 2 son iguales y al final estoy escribiendo dos veces el mismo término, solamente que acompañado de distintos coeficientes, pero esto sería igual a esto de acá, entonces la exponencial es la misma. Y ahí no me sirve escribirlo de esta forma. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Agregar una nueva función que sea linealmente independiente de la anterior, y así estoy generando un espacio de dimensión 2, que es lo que estoy buscando. ¿Sí? Acá estoy generando un espacio de dimensión 2 porque los dos coeficientes son linealmente independientes entre sí. Y cuando los lambdas son iguales, claro, lo que tengo que hacer es agregarle una potencia de t. Y cuando agrego una potencia de t, t e a la lambda t es linealmente independiente de e a la lambda t, entonces estos términos van a ser LI, y así me estoy generando dos, en el fondo que la solución homogénea es combinación de dos funciones LI entre sí, ¿sí? Que me genera mi espacio en el que estoy trabajando. Eso tiene que ver con la resonancia. Y si ahora tengo lambda 1 igual a lambda 2 igual a lambda 3, entonces voy a tener un término que va a ser, y le voy a poner lambda a todo esto, entonces voy a tener un término asociado e a la lambda t, t, e a la lambda t, y t cuadrado e a la lambda t. Entonces voy a tener un a por el primer término, más b por el segundo, más c por el tercero. ¿Sí? Esto es cuando estoy viendo la solución homogénea y los valores propios son iguales entre sí. Si es que son distintos, no tengo ningún problema y volvemos al caso original, que es como está escrito acá, que
simplemente tenemos exponenciales de valores distintos acompañados de coeficientes distintos. Eso. ¿Alguna otra duda respecto a los coeficientes indeterminados? Sé que no alcanzamos a ver todo y, pucha, de hecho me extendí harto más de lo que tenía planeado, pero eso, si no pasamos al siguiente tema. Ya, pasemos al siguiente tema entonces. El segundo tema, voy a dejar de compartir acá un rato para poder compartir de nuevo de mi PC. El segundo tema, vamos a ir con sistemas lineales, ¿sí? Entonces, acá tengo dos problemas que tienen que ver con matrices y situaciones que se presentan cuando uno trabaja con sistemas lineales, que es la P2. Entonces, la A es, si tienes una matriz que es diagonalizable, y lambda es un valor propio y b es un vector propio respectivo, pruebe que E a la lambda t y b son respectivamente valor y vector propio de la matriz exponencial en este caso. ¿Ya? Entonces esa es la primera parte, trabajar con valores y vectores propios y la matriz exponencial. Y la segunda parte es ver cómo se comporta la solución cuando el punto inicial está en la recta generada por uno de los vectores propios. ¿Ya? Entonces, de nuevo te voy a dejar unos 5 o 6 minutos para que trabajes y puedas resolver alguno de los problemas. Si me dices que estás pegado y no puedes hacer nada, cortamos el tiempo y empezamos a hablar del tiro nomás, pero la idea es igual que trates de ejercitar un poquito. Así que eso, te dejo unos 5 minutos, me callo y de ahí te pregunto cómo te fue.
Ya, volvemos. Eh, bueno, voy a lanzar la segunda pregunta, que es de, bueno, claramente estamos hablando de sistemas lineales. Y tenemos tres grandes, entre comillas, grandes áreas que podemos hablar. Valores vectores propios, matriz exponencial o el sistema no homogéneo. Si es que quieres hablar de más de alguno, igual puedes votar por más de una opción. Pero ahí veremos cómo nos organizamos en el tiempo. Valores y vectores propios, entonces. Ya. Dejaré de compartir y volveré a compartir desde mi tablet para seguir hablando. Valores y vectores propios. Eh, Vamos igual a trabajar con la primera pregunta eh, para ir explicando varias cosas que van saliendo con el mismo enunciado. Entonces tenemos primero A, una matriz cuadrada de n por n, diagonalizable. Eh, Lambda valor propio y B vector propio de A, con el vector propio asociado a lambda, ¿cierto? Lo que nos piden probar es que E a la lambda t B, E a la lambda t y B son valores y vectores propios asociados a la matriz. Me quedé sin espacio. A la matriz E a la AT. Entonces, primero tenemos que recordar qué significa que A sea diagonalizable. A diagonalizable, si es que eh, si es que podemos escribir A como P por D por P a la menos 1, ¿cierto? En donde, ¿qué se cumple qué pasa con P? Si vemos P como B1 hasta Bn como por columnas, entonces B1 a Bn son vectores propios de A. Y D es una matriz diagonal que en la diagonal tiene los valores propios de... son vectores propios. Y es una matriz diagonal en donde en la diagonal tienen los valores propios de lambda, o sea, de la matriz A. Y lambda 1 hasta lambda n son vectores propios de A. Ya. Y bueno, P es invertible y así tenemos que P por D por P a la menos 1 es en el fondo la matriz A. Entonces, ok, lo que nos piden demostrar es eso de... Entonces, ¿qué significa que E a la lambda t y B a sean valores y vectores propios asociados a la matriz E a la AT? Significa que si yo multiplico mi matriz E a la AT por mi vector B, va a ser lo mismo que tener E a la lambda t por mi vector B. Entonces eso es lo que quiero demostrar. Entonces este igual va P de Q. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a partir del lado izquierdo y voy a tratar de llegar al lado derecho. ¿Sí? E a la AT por B. Y ahora hay que recordar de dónde viene igual un poco la matriz exponencial. Así que vamos a repasar también matrices exponenciales a la pasada. La matriz exponencial se compone de una serie
que es la serie exponencial, que esto es e a la a t elevado a k partido en k factorial, ¿cierto? Pero esto, bueno, y va a ser todo esto por b. Pero como a es diagonalizable, eh, e a la at es igual a p por eh, e a la dt por p a la menos 1. Entonces esto va a ser p por e a la dt por p a la menos 1 y todo esto multiplicado por mi vector b. Entonces, eh, bueno, voy a desglosar esta multiplicación en estos dos, en la multiplicación de estas dos matrices y la multiplicación de la matriz P a la menos 1 por el vector B. Y la primera multiplicación, P por E a la de T, me va a quedar en el fondo, esto es una combinación de las columnas de P por los valores propios por las exponenciales de E a la de T. En el fondo va a ser B1 por E a la lambda 1T más no, esto es por columna. B2 E a la lambda 2T y así hasta Bn E a la lambda n. Lo que hacemos es ver nuestra matriz por columnas. Esto de acá es ver la matriz P por E a la de T por columnas. ¿Sí? Y esto además hay que multiplicarle P a la menos 1 por B. ¿Y cuál es la gracia? Es que nosotros sabemos, bueno, P a la menos 1 es la inversa de P. ¿Y cómo se compone P? Por los valores propios de nuestra matriz A. Entonces, en particular, como B es valor propio de A, B va a ser una de las columnas de P. ¿Sí? Como B es vector propio de A, perdón, había dicho valor propio, como B es vector propio de A, eh, alguna B es una columna de P. Columna de P. Y como P por P a la menos 1 es lo mismo que P a la menos 1 por P, que es igual a la identidad, entonces, si yo sé qué columna de P es B, yo sé cuál va a ser el resultado de P a la menos 1 por B. ¿Sí? Si yo sé que B es la iésima columna de P, entonces P a la menos 1 B es lo mismo que la es lo mismo que la iésima columna de nuestra matriz de identidad, que es el resultado de P por P a la menos 1 de la matriz identidad. Y la matriz identidad en la yésima columna se ve como 0, en la yésima columna un 1 y después puros ceros. ¿Sí? Y el 1 está en la yésima columna. Yésima fila, perdón. Que en el fondo es lo mismo que decir que P a la menos 1 B es lo mismo que E sub B si B la es la yésima columna de P. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Tenemos un vector canónico por
por una matriz que ya sabemos cómo se comporta por columnas. Entonces vamos a tener, entonces finalmente, P por E a la de T por P a la menos 1 por V, que en el fondo es E a la T por V. Esto es igual a una matriz por columnas por una cosa que solo tiene un 1 en la yésima fila y todos los demás componentes son 0. Entonces el único término que sobrevive de esta multiplicación es la yésima columna de P por E a la TD. Entonces esto es, me queda un valor que es la yésima columna de P, que era V sub I por E a la lambda IT. Y multiplicado esto por B. No, perdón. Es esto. Es exactamente esto. Y bueno, como yo dije que B era la yésima columna de P, entonces B sub I es B. Exactamente B. Y me queda que finalmente E a la AT por B es igual a B por E a la lambda IT. Y esto implica que B es vector propio de E a la AT con valor propio E a la lambda IT. Sí, en el fondo, ¿qué es lo que...? Bueno, hicimos varias cosas. Usamos que nuestra matriz A era una matriz diagonal, entonces nos permite escribir A de esta forma, como P por D por P a la menos 1. Nos aprovechamos de que la exponencial, acá la exponencial de una matriz diagonal sigue siendo una matriz diagonal, y cuando yo multiplico P por una matriz diagonal, en el fondo es combinar sus columnas por el valor asociado en la diagonal, en la columna de la diagonal correspondiente. Y en este caso, cuando yo multiplico P por E a la dt, es lo mismo que multiplicar la primera columna de P por el primer valor, por la primera columna de E a la dt, que en el fondo solo tiene un valor, que es E a la lambda 1t. Y en la segunda columna me queda la segunda columna de P por E a la lambda 2t, y así sucesivamente las n columnas asociadas a P sub n. Y por el otro lado, esta otra multiplicación que nos quedaba un vector, nos dimos cuenta de que nos quedaba un vector canónico, porque B era vector propio de P. Entonces, P a la menos 1 por B tiene que parecerse a una identidad, en particular es una de las columnas de la identidad. ¿Qué columna de la identidad? Bueno, depende de cuál columna, en qué columna aparece P, en qué columna aparece B en la matriz P. Lo que supusimos es que B aparecía en la yésima columna de la matriz P, acá. Por lo tanto, P a la menos 1B es la yésima fila, la yésima columna de la identidad. Es decir, tiene ceros en todas las filas excepto en la yésima fila. De esta forma, obteníamos que P a la menos 1B era el vector canónico eso B, asumiendo que B está en la columna I de P. Así que de esta forma recuperamos que E a la AT por B era en el fondo el mismo B por un valor que es E a la lambda IT. Y en este sentido, bueno, primero había que recordar qué significa ser un valor y un vector propio, que si uno tiene A, en el A por B es lo mismo que lambda por B. Ya, ahí decimos que B es un vector propio de A y lambda es el valor propio asociado. Y bueno, recordar la propiedad de la matriz exponencial, que si tú quieres E a la AT y A es diagonalizable, P por D por P a la menos 1, entonces E a la AT es lo mismo que P por E a la DT por P a la menos 1.
No sé si te quedó, bueno, el procedimiento era como bastante, no claro, no es como directo, pero lo importante es que sepas cómo se usan qué significa que B sea un valor propio, qué significa, o sea, que lambda sea un valor propio, qué significa que B sea un vector propio, ¿sí? Y bueno, eh, no, pero creo que esto me iba a poner a hablar de algo, pero creo que eso es pasar al siguiente tema, que es el sistemas no lineales. Así que si tienes alguna duda, me dices. Si no, pasamos al siguiente tema. Ya. Entonces, de nuevo voy a dejar de compartir. Me voy a poner a compartir desde el PC. Y tenemos la última pregunta. Considere los siguientes sistemas, encuentre sus puntos críticos, clasifíquelos y bosqueje su diagrama de fase. Entonces tenemos tres sistemas distintos en donde nos piden encontrar sus puntos críticos, clasificar los puntos críticos y, bueno, bosqueje su diagrama de fase. Esto es como para visualizar cómo se comporta la curva de solución de cada uno de estos sistemas de ecuaciones. Entonces, de nuevo, te doy unos 5 minutos y usamos unos últimos 10-15 minutos como explicación para la última parte. Y de nuevo, si estás muy perdido y me dices y pasamos al tiro a las explicaciones nomás, como quieras.
Ya. Voy a lanzar la tercera pregunta que, bueno, tiene que ver con sistemas no lineales autónomos, es decir, que no dependen del tiempo, solo dependen de X e Y. Y bueno, hay varios temas en relación a los sistemas no lineales autónomos. Y el más básico y como desde el que se construye todo son los puntos críticos. Y después ya vienen conceptos como jacobiano, convergencia asintótica y después entender cómo se comporta el diagrama de fases. Entonces tenemos distintos tópicos que podemos ir hablando para que votes lo que quieras. Ya, vamos con jacobiano y degenerancia entonces. Voy a dejar de compartir, voy a mover a mi tablet. Jacobiano y degenerancia. Ya. Eh, bueno, eh, primero tenemos lo que son puntos críticos, ¿sí? Tenemos puntos críticos. Son x barra, coma y barra, tal que si nosotros tenemos nuestro sistema de x' igual a f grande de x, y prima igual a g grande de x, y, entonces eh, f de x barra y barra es igual a g de x barra y barra, que es igual a 0. ¿Sí? Es decir que no tiene, si tú estás en el punto de x barra, y barra, no te mueves, no hay ninguna fuerza que te haga, o no hay ninguna, no tienes dinámica, ¿sí? No tienes variación. Te deberías quedar en ese punto, por eso se llama crítico o punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, eh, los puntos críticos no, salen a partir de imponer que estas dos cosas sean cero inmediatamente, simultáneamente, perdón, ¿cierto? Pero hay veces en que nosotros tenemos más puntos críticos que no nos salen explícitamente de esta forma, y lo que uno puede preguntarse es, ¿cuál es el jacobiano de nuestra transformación? Y cómo se comporta el jacobiano en torno a nuestro punto crítico x barra, y barra. Entonces, para trabajar en un caso en particular, vamos a trabajar en la B de la P3. Entonces, P3B, nosotros tenemos que nuestro x' es igual a x cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 9. Nuestro y' es igual a x por y menos x. Entonces, lo que, ¿cómo se ve nuestro jacobiano? Nuestro jacobiano se ve de la siguiente forma. Jacobiano de x, y es evaluar la primera componente va a ser de f de x, y a dx, es decir, derivar la derivada de f con respecto a x. Después, la segunda componente de la primera fila es derivar la derivada de x con respecto a y. Y la segunda fila es derivar la derivada de y primero con respecto a x y después la derivada de y con respecto a y. ¿Ya? Entonces en este caso, bueno, en este caso nuestro primero es f y nuestra segunda línea es g. Entonces, calculemos el jacobiano. Primero, ¿cómo se ve x' derivado con respecto a x? Bueno, hay un x cuadrado que pasa a ser 2x, hay un 2x, un menos 2x que pasa a ser menos 2, y el menos 9 se elimina, es constante. Ahora derivemos f con respecto a y, nos queda 2y, nos queda 2y.
Y ahora derivamos g con respecto a x primero. Nos queda y menos 1. Y derivamos g con respecto a y y nos queda x. Entonces ahora lo que queremos ver es cuál es el determinante del jacobiano en los puntos críticos. Entonces primero veamos cuál es el determinante del jacobiano en general. El determinante sería el determinante de la matriz 2x menos 2, 2y, y menos 1 y x. Y acá es multiplicar en la diagonal, la multiplicación de la diagonal principal menos la otra diagonal. Me queda x factor de 2x menos 2 menos la multiplicación de 2y menos 1. Y si me doy cuenta, de acá puedo sacar un 2 factorizándose afuera, me queda 2x factor de x menos 1 menos 2y factor de y menos 1. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro jacobiano expresado en términos de x y de y. Y ahora veamos cuáles son los puntos críticos de nuestra función. Es decir, cuáles son los x barra, y barra, tales que hacen que f de x barra y barra sea 0 y g de x barra y barra sea 0. Entonces vamos a imponer que x cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 9 sea igual a 0 y que xy menos x sea igual a 0. Y acá imponemos. Buscamos x barra, y barra. Entonces, de la segunda ecuación, si factorizamos por x, nos queda x y menos 1 es igual a 0. Y de la primera ecuación, podemos completar cuadrado para x. Deberíamos sumar 1 a ambos lados. Me debería quedar x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es menos 9 menos 1. Acá sumé 1 y con este 1 hago el ni quita ni pone, ¿sí? Y esto es igual a 0. Y voy a pasar esto como un 10 hacia el otro lado. Ya. Entonces esto de acá es un círculo y esto de acá es como una hipérbola, ¿sí? Una hipérbola. Creo que sí, supongo, ojalá. Bueno, lo que tenemos que encontrar es cuándo se hacen cero ambas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, una condición necesaria para que la segunda ecuación sea cero, para que g de x, y sea igual a 0, entonces, primer caso, y tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Y si y es igual a 1, x puede ser cualquier cosa, pero lo que nosotros queremos es que se cumpla la segunda ecuación de acá, ¿cierto? Como tenemos y igual a 1, queremos que eh, x menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado sea igual a 10. Con esto sabemos que eh, perdón, x menos 1 al cuadrado es igual a 9 y bueno, podemos decir que x es igual a eh, bueno, tenemos dos valores posibles, ¿cierto? Tenemos menos 2 y tenemos 4, que en ambos casos nos da que la suma, o sea, el cuadrado sea 9, ¿cierto? Tenemos esos dos casos para i igual a 1, entonces voy a escribir los pares acá, menos 2,1 y el otro sería 4,1. Eso es cuando i es igual a 1. Ahora, si i es distinto de 1, si es distinto de 1,
nuevamente miramos la segunda ecuación y para que la segunda ecuación sea 0, si es distinto de 1, x necesariamente tiene que ser 0, ¿cierto? La única otra forma de anular esa multiplicación. Entonces, x tiene que ser igual a 0. Y como x tiene que ser igual a 0, ahora vemos qué valor tiene que tener y para que se cumpla la ecuación de arriba del círculo. Entonces, me queda que 0 menos 1 al cuadrado, me queda 0 menos 1 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 10. Y esto es igual a, equivalente a que y al cuadrado sea igual a menos 1 al cuadrado es 1, lo paso restando, me queda 9. Y de nuevo, y es igual a 3 o menos 3. Entonces, para el caso y igual a 1 teníamos esos pares, para el caso y distinto de 1 tenemos que x tiene que ser 0 y que y puede ser 3 o menos 3. Entonces acá, ahí tenemos nuestros puntos críticos, tenemos 4 puntos críticos distintos. Menos 2,1, 4,1, 0,3 y 0, menos 3. Ahora, y ahora lo que hacemos es ver cómo el jacobiano se comporta en cada uno de ellos. Tenemos nuestros 4 puntos críticos y si el jacobiano de x barra, y barra, el determinante es igual a 0, implica que x barra, y barra es un punto crítico no aislado o denso. ¿Sí? Es decir, que hay muchos puntos críticos alrededor de este punto crítico. No es el único, no está aislado. Si j de x barra, y barra es distinto de 0, entonces x barra, y barra, claro, a esto se le llama degeneramiento. Si es que un punto crítico es denso, eh, o sea, a esto de acá se le llama degeneramiento. Cuando el jacobiano de un punto crítico es 0, significa que el punto crítico es degenerado. Así se le llama, que sea degenerado. A esto uno le dice que el punto x barra, y barra es degenerado. Y cuando es distinto de 0, en este caso de abajo, decimos que el punto x barra, y barra es no degenerado. Es un punto crítico aislado. Degenerado. No degenerado. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es reemplazar el jacobiano que nosotros habíamos calculado acá para cada uno de los puntos críticos. Entonces voy a copiar lo que escribimos como jacobiano. Se me quedó ni afuera. Casi lo dejo afuera de nuevo. Ya. Y ahora el primer punto que vamos a ver es menos 2,1. Determinante del jacobiano de menos 2,1 es igual a, bueno, reemplazo el x como 2. Como y es 1, el término asociado ahí se me va, porque acá esto se hace 0. Y lo que me queda es 2 por menos 2, menos 4 por menos 2 menos 1, que es igual a menos 4 por menos 3, nos queda 12. Bueno, distinto de 0. En particular, distinto de 0. Entonces, el primer punto, menos 2,1 es no degenerado.
El segundo punto, 4,1. De nuevo el término asociado ahí desaparece, porque como i es 1, i menos 1 es 0. Y el término asociado de x me queda 2 por x, me queda 8 menos x, o sea, por x menos 1 me queda 3, es 24, distinto de 0. El tercer punto era 0,3 y 0, menos 3. Eh, el término asociado de x desaparece porque x es 0, entonces tengo que reemplazar los de y. Me queda menos 2 por i, me queda menos 6 por i menos 1, 3 por 2. Me queda menos 12, distinto de 0. Y el último punto es 0, menos 3. El término asociado de x también desaparece, me queda 6, menos 3, menos 1, menos 4, menos 6 por menos 4 me queda menos 24, que es distinto de 0 también. Así que ninguno de los puntos es un punto degenerado y podemos decir que entonces los 4 puntos son puntos aislados. Sí, y claro, después ya vienen distintos análisis de eh, cómo son los comportamientos asintóticos, cómo ver el diagrama de fase. No sé si tienes alguna una pregunta respecto a ello o quieres profundizar en algo más. Si hubiese dado 0, ¿se ignora para lo siguiente? Eh, o sea, ya. Bueno, eso es. Si, si esto es 0, pues, significa que mi punto crítico pertenece a un espacio vectorial. Pertenece a un espacio vectorial en donde todo el espacio vectorial hace que mi. Eh, lo siento. Eh, me llamaron y se me conectan los audífonos y pierdo la conexión. Ahora sí. Eh, bueno, ¿qué significa que este jacobiano sea cero? Significa que hay un espacio vectorial completo donde donde tienes un espacio vectorial completo es punto crítico, son puntos críticos de tu función. ¿Y cuáles son los espacios vectoriales que pueden estar asociados, ya que estamos trabajando en dimensión 2? Por ejemplo, no sé, llegaste a un punto y este punto era el jacobiano evaluado en ese punto es cero. Entonces eso significa que hay una recta que pasa por el cero que te genera una recta llena de puntos críticos. ¿Sí? Entonces, si es que quieres ver, hay dos opciones. Cuando hablamos de si es que el determinante del jacobiano es cero, hay dos opciones. Que, bueno, tiene como valor propio el cero, necesariamente, porque es no invertible. Si es que el determinante de una matriz es cero, significa que la matriz es no invertible. Y pueden haber dos opciones, que uno de los valores propios sea cero o que ambos valores propios sean cero. Si uno de los valores propios es cero, significa que este punto pertenece a una recta que hace que todas las rectas sean puntos críticos. Y si ambos valores son cero, significa que el espacio entero, en realidad el plano, definido por dos rectas linealmente independientes, eh, en el fondo es un punto, son puntos críticos. Es decir, el plano entero hace que mi dinámica sea cero, entonces en realidad no hay dinámica en mi espacio. Esas son las dos posibilidades. Pero
Bueno, eso se interpreta de varias formas, es decir, si es que tú, si es que tienes una recta de puntos críticos en este caso, cualquier condición inicial en tu recta de puntos críticos va a hacer que te quedes en tu recta, no te vas a mover de tu recta, ¿sí? Es más, te vas a quedar en tu punto como quieto, porque no tienes dinámica, ¿sí? Eso, no sé si tienes alguna otra pregunta. Hay algunos temas que quedan un poco pendientes hasta ahora que son, bueno, diagramas de fases y comportamiento asintótico, pero como que ya estamos más o menos en la hora, entonces no sé si hay alguna pregunta que quieras hacer como para cerrar. Ya. Lo dejamos hasta acá entonces. Bueno, van a subir más información al respecto dentro de estos días, pero el lunes de la otra semana, que es la semana de receso entre semanas de exámenes, va a haber una tutoría que va a ser el otro auxiliar que hace Edo, que es el Johnny. Así que esa va a ser una tutoría más normal en donde él va a hacer ejercicios y ustedes van a ir como viendo cómo él hace los ejercicios. ¿Sí? Eso. Eh, un repaso breve de lo que fuimos viendo durante la tutoría de hoy. Bueno, vimos coeficientes indeterminados. Eh, una cosa que no mencioné, que trabajé con solo un ejemplo. Bueno, para hacer coeficientes indeterminados tenemos que ver la solución homogénea que se ve con el polinomio característico y la solución particular que se tiene que ver con el espacio que te genera tu lado derecho. En este caso trabajamos con un polinomio que era el lado derecho, pero por ejemplo la B, el lado izquierdo es el mismo de la P1, pero el lado derecho es un coseno de 5 alfa creo, algo así. No me acuerdo exactamente cuánto era, lo estoy buscando ahora mismo. 3 coseno de 5x. No se lo voy a escribir un poquito más cerrado. 3 coseno de 5x. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi espacio que me genera mi lado derecho? Bueno, siempre que vemos un coseno, tenemos que tener en cuenta que senos y cosenos son linealmente independientes, entonces, en este caso, IP va a tener, perdón, sí, mi IP va a ser una mezcla entre cosenos y senos, ¿sí? Entre, en este caso, C por coseno de 5x más D seno de 5x. ¿Sí? Y hay que tener presente de que el argumento del coseno sea el mismo. En este caso tenemos 5x y seno de 5x, ¿sí? Para que me genere finalmente lo que me tiene que generar. Y una vez que tenemos esto, hacemos el mismo procedimiento. Después imponemos que IP derivado dos veces más IP derivado una vez menos dos veces IP tiene que ser igual a mi lado derecho. 3 coseno de 5x. Entonces me van a quedar cosas acompañadas de un coseno que voy a tener que, coseno de 5x que voy a tener que igualar a 3. Me van a quedar cosas acompañadas de un seno y lo que me acompaña al seno lo voy a tener que igualar a 0 porque en el lado derecho no aparece un seno y ahí voy a poder despejar cuánto vale mi C y cuánto vale mi D. ¿Sí? Y otros espacios más complicados, por ejemplo, en vez de tener al lado derecho un coseno o un polinomio. Por ejemplo, tenemos, voy a hacer otro cuadrado acá pequeñito. Eh, I2' más I' menos 2i es igual a, por ejemplo, xe a la 3x. ¿Ya? Si nosotros tuviéramos solo el e a la x, nosotros diríamos que ya, trabajamos nuestra ecuación homogénea, nuestra solución homogénea, el lado izquierdo, que va a ser lo mismo, y el lado derecho, nosotros diríamos que es eh,
a por e a la 3x. ¿Sí? Pero cuando tenemos un x a la x, no basta con solo decir, ya esto va a ser a por x a la x, sino que también hay otro espacio que está escondido, tal como cuando está escondido acá, cuando tenemos un polinomio de grado 3, pero no aparece explícitamente un término de grado 2, igual lo tenemos que involucrar en nuestra solución particular. Acá también tenemos que involucrar un segundo término que es la exponencial sin acompañada de la x, ¿sí? En este caso, e a la 3x solamente, sin el x que va adelante. Y esto quiere decir que si tenemos, por ejemplo, un x al cubo e a la 3x, vamos a tener cuatro términos, uno acompañado de x, un exponencial acompañado de x al cubo, un exponencial acompañado de x al cuadrado, después un tercer término que va a ser un exponencial acompañado de x, y finalmente el cuarto término que sería una exponencial sola. ¿Sí? Y en ese caso ahí se complica cada uno de los términos y después uno tiene que hacer la derivación. Lo mismo que escribimos acá arriba. Derivar dos veces la solución particular, más una vez la solución particular derivada, menos dos veces la solución particular, y imponer que eso tiene que ser igual al lado derecho, y ahí se nos van despejando cada uno de los coeficientes en cada uno de los casos. Pero eso, porque solo nos habíamos quedado con el caso en donde el lado derecho era un polinomio, y claramente hay más casos que eso. Y después hay combinaciones de cada uno de los casos, pero por superposición es como trabajar cada uno de los casos por sí solo. Entonces eso era con coeficientes indeterminados. Después vimos valores y vectores propios de las matrices exponenciales y cómo se comportan. Que si tenemos, en el fondo vimos esta propiedad, que si tenemos A, que es una matriz diagonalizable con lambda un valor propio y B un vector propio, entonces el mismo B es vector propio de E a la AT. ¿Con qué valor propio? Con valor propio E a la lambda T. ¿Sí? Eso es lo que vimos. Y usamos por ahí varias propiedades, usamos que B era vector propio de A, entonces P a la menos 1 por B tiene una forma en particular, y eso. Y lo último que vimos fue jacobiano de degenerancia de sistemas no lineales, que fue lo último que vimos así, sistemas free. Eso, eso sería la clase de hoy, y muchas gracias por venir. Espero te haya servido, y dejaré de grabar en este momento.